Continuamos con este programa especial desde la Reserva Natural de la Costanera Sur de la ciudad de Buenos Aires, charlando sobre los temas relevantes de la ecología y el medio ambiente. La charla con Rodolfo Tarrahuela tiene que ver con los conflictos ambientales. Algunos creen que se sale de ellos con dinero, con financiación, y otros creen que se sale con política. Vamos a hablar en un ratito de este tema. Antes de seguir con Sergio en la Reserva Ecológica, en este programa especial de Ambiente y Medio edición verano, los invito a conocer algunos datos curiosos de la Reserva Natural porteña. Bueno, Sergio, te quiero mostrar, ¿no? Un camino donde la gente, por supuesto, valga la redundancia, viene a caminar o ir en bicicleta, aprovecha. Es increíble cómo empieza a cambiar el clima, ¿no? Empieza a hacer cada vez más calor a medida que nos vamos metiendo más para adentro. A ver, estamos en un terreno, sí, que es de la ciudad de Buenos Aires. Sí, dentro de este lugar colaboran varias organizaciones. Entre ellos, bueno, acá está Simón con nosotros, que nos está esperando. ¿Cómo estás, Simón? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, bueno, todo bien. Simón pertenece al club de aves, ¿no? Que depende de Aves Argentinas, lo digo bien. Somos un grupo de avistadores amateurs, donde lo que hacemos es venir, registrar las aves y compartirlas con todos. Es así. Habitualmente nos juntamos los sábados, bien temprano, 8 de la mañana, y nos quedamos hasta que cierra la reserva. O sea, pasamos 10 u 11 horas adentro de la reserva censando aves. Sencillamente lo que hacemos es detectar las aves que hay, las anotamos, las fotografiamos y las cargamos en nuestras bases de datos. Las publicamos y eso lo compartimos con toda la gente, con la gente de la reserva, y eso nos sirve para entender qué es lo que pasa, cómo evolucionan las aves en este lugar. Bueno, estamos viendo una cigüeña, a ver, vamos a hablar en este tono para que, bueno, no se vaya, pues lo que Simón nos decía recién es que es una rareza ver esto. Sí, es muy raro que las cigüeñas bajen, las vemos pasando altísimo, pero no que bajen y no tan cerca. Miren el tamaño que tiene 86 centímetros de altura aproximadamente. La cigüeña debe ser en la reserva el pájaro más grande que tenemos, porque es más alto que un chajá, es uno de los que más porte tiene y tiene una presencia bárbara además, genial. La verdad que esto es lo que puede pasar siempre en este lugar, que pueden aparecer las aves en cualquier momento. Acá tenés el nombre de todas las aves. Exacto. Y vos marcás con una cruz la que registraste el día de hoy. Exacto. Estos datos sirven en una progresión temporal. Cuando empezamos nosotros, hace 5 años, sabíamos que iba a rendir frutos a un tiempo. Claro. Y bueno, y ahora estamos cosechando esos frutos porque podemos saber qué es lo que está pasando. La mejor época para nosotros es octubre. Se dan los récords de avistaje de aves. Nosotros tenemos el récord en un día de 136 especies. En los últimos 400 días tenemos detectadas 227 especies de aves. La Argentina tiene 1000 especies de aves aproximadamente. O sea, un tercio las tenés acá en la ciudad de Buenos Aires, como yo digo, a 15 minutos del obelisco caminando. Vos hablabas antes de la licencia social. Sí. ¿No hay una especie de, ¿cómo decirlo?, de contradicción insalvable entre la ley, es decir, la legalidad, y la legitimidad, es decir, la licencia social? ¿No hay muchos proyectos que tienen legalidad, pero claramente no tienen licencia social, es decir, no tienen legitimidad? ¿Cómo se resuelve esa situación? Porque no hay un trabajo. Primero porque la licencia social, las empresas en general están manejadas por gente que sabe construir muy bien, que son muy precisos, pero son profesiones duras, como la ingeniería. Entonces, y en general no hay sociólogos o no hay gente que conozca mucho más de otro tipo de participación. Entonces, y los estados necesitan que se decida y que en 6 meses esté puesta en marcha todo, para tener un resultado. Y un proceso social como el que estamos hablando, por ahí demora 2 años, 3 años de preparación para poder empezar a entenderse y tener un relacionamiento que permita ese diálogo y donde se puedan empezar a hablar y experimentar y explorar las verdades. Y no, porque también pasa desde la comunidad que a veces una verdad no quieren
que se vea, porque es como a veces descubrir que pudieran haber estado equivocados en algún caso, no siempre, ¿no? Entonces, ¿las empresas tienen disposición a otra cosa que no sea ganar plata? Quiero decir, ¿tienen disposición a, por ejemplo, debatir de verdad el nudo de su proyecto? Decir, no, miren, la verdad ustedes tienen razón, yo en lugar de explotar esta montaña voy a explotar esta, que es menos rentable, pero no voy a generar un conflicto, no voy a generar un daño, no voy a contaminar, etcétera, etcétera. ¿No tienen las empresas precisamente la misión de ganar plata como dé lugar? Bueno, en realidad el sistema está dado de que van a evaluar al gerente por cuánta plata gana. Exacto. Y el sistema está dado que va a tener más o menos rentabilidad en la bolsa en función de cuánta plata gana, y la gente invierte en eso. Pero empezó a haber un mecanismo de resistencia en inversiones que es sumamente interesante. Ustedes saben que ahora, por ejemplo, el Banco Mundial, para sumarse a la ola de disminución de la contaminación con dióxido de carbono, acaba de decir que a partir del 2018 no va a financiar más proyectos petroleros o proyectos de gas y petróleo. No porque estén bien, porque estén mal, más allá de la crítica, sino simplemente porque son proyectos que ayudan a la emisión de gases de efecto invernadero y que de alguna manera dice, bueno, vamos a invertir en otro tipo de cosas. Del mismo modo existen lo que se llama capitales, lo que se llama capitales éticos, se llama fondos verdes, lo que se llama inversionistas, que dicen queremos que nuestro capital vaya hacia empresas que sean calificadas como sustentables. Entonces, ese tipo de capital es algo que está incipiente. Menos del 1% hoy del capital mundial está invertido en este tipo ¿Menos de del bonos. 1%? Sí, es menos del 1%. Hay el grupo de estudios del G20 sobre finanzas, está recomendando enverdecer las carteras de inversión y está diciendo menos del 1% de los bonos totales están calificados como verdes. Pero es una tendencia que empieza a crecer y muy fuertemente. ¡Ole, ole! Sí, ¡Ole, hola! No más Vaya para allá. nucleares, hay que instalar. Si hay una fuga, todos vamos a volar. ¡Ole, ole! Una fuga, fúguese para allá. Pero, Federovich, ¿usted escuchó lo que estaba cantando? Sí. Ah, entonces... Federovich, ¿usted se da cuenta? Tenemos que luchar para que... Tenemos que luchar para que estas cosas no existan más, Federovich. ¿Qué cosas? Centrales nucleares, megaminería, Usted está con el conflicto. Usted está con el conflicto. ¿Sabe qué, Federovich? ¿Sabe qué? Yo estoy para ir a gritarle a todos, Mire que ahí está Tarrabuela explicando lo de los conflictos. ¿Cómo le va, señor? Disculpe las molestias. Pues sí, chao. ¿Por qué no ¿Ya te vemos, disculpó? ¿Ya ¿por está? qué no vemos a los muchachos en Zárate? Bueno, veamos a los muchachos de Zárate y después puedo seguir charlando con él. Siga, Gracias, tranquilito. Tommy. Póngase así. No me... Hoy no, ole. Lo primero que encontramos es un cartel que dice Argentina no nuclear. Y además, a pesar de que es un día lluvioso, feo, hay gente acá de la ONG que está dispuesta a contarnos cómo nace este movimiento antinuclear. Bueno, nosotros cuando ocurrió lo de Fukushima decidimos tomar el tema nuclear en la zona. O sea, somos vecinos que vivíamos ya muy preocupados por la existencia ya de reactores nucleares muy cerquita de donde vivimos. Entonces ahí decidimos autoconvocarnos y empezar a generar la conciencia necesaria para evitar que se sigan instalando los proyectos nucleares acá en la zona. ¿Qué te motiva a unirte a esta ONG? Me motiva el miedo que me causa esto, saber que vivo tan cerca de una central nuclear. El que se ha informado y sabe lo que pasó en Chernobyl o en Fukushima, cómo se contaminan ríos, mares, comida. Estas energías pueden contaminar el medio ambiente y además aquí en Buenos Aires hay casi 15 millones de personas que si llega a haber una fractura, una fisura, prácticamente nos tenemos que ir del país o nos tenemos que ir a otra región. La planta en Zárate está muy mal emplazada. Está aguas arriba de Capital y río arriba tenemos las represas de Yacyretá. Entonces, un incidente en la planta de Zárate afectaría por estar aguas abajo a la zona más densamente poblada de la Argentina, que es el conurbano bonaerense y la capital federal. La verdad que para nosotros es una bomba de tiempo. Primero porque no hay información a nivel local, a nivel nacional, de los peligros de la energía nuclear. Es un riesgo porque debido a todos los accidentes que han habido a lo largo de la historia, no veo por qué no podría pasar acá. Y nosotros estamos formando una familia en un lugar que no sabemos qué va a pasar. Y lo que más nos preocupa es el silencio de la gente,
porque todos sabemos que contamina, pero hay muy poquita gente que realmente se carga esa mochila por todos nosotros y sale a reclamar, sale a hacer marchas. Son muy poquita esa gente, para nosotros también es muy valioso eso. Los incendios forestales cada vez son mayores y ocurren muy seguido. Esto no solo ocurre en la Argentina, sino que en el resto del mundo. Estos incendios ocurren por el hombre, gracias al hombre y por sus intereses. Vamos a ver un informe que habla justamente de esto. Cuando comienza la primavera y el invierno seco se despide. Cuando aparece el calor, pero las lluvias no. Ahí, justo ahí, suele venir el desastre. Y aunque es cierto que siempre hubo incendios forestales, casi nadie discute que en los últimos 30 años la cantidad y la intensidad han crecido. Y no le pasa solo a los argentinos. La tendencia es mundial. California, Australia, España, Portugal, todos ellos comienzan a preocuparse cuando se acerca el verano. Los científicos dicen que el cambio climático es un catalizador de estos procesos. Pero aunque esto sea verdad, viene bien resaltar que para que haya fuego tiene que haber combustible. Y ese combustible, ¿saben dónde suele estar? En esas miles de hectáreas de eucaliptus o de pinos que se han importado e implantado con una irresponsabilidad que hoy nos está saliendo muy cara. A diferencia de otros desastres como las inundaciones o los tornados, cuando llega un incendio forestal, generalmente ya es tarde. Porque lo que pueden hacer las mangueras, los aviones hidrantes, incluso el heroísmo de los bomberos, es muy poco. Para combatir incendios forestales se debe comenzar a trabajar mucho antes de que aparezca la primera chispa, disminuyendo la cantidad de combustible en el terreno, aportando humedad a las zonas de alta sequía, armando senderos que no permitan el paso del fuego. Todas estas son acciones necesarias y determinantes para anticiparse, porque el fuego es parte de la naturaleza y la naturaleza siempre llega. Lo único que podemos hacer es trabajar antes para que el fuego produzca el menor daño posible. Si el Estado estuviera más presente, dando por sentado que el Estado está bastante ausente, cuando no está casi siempre ausente, ¿la tasa de conflictos disminuiría? Sí, evidentemente. Dijimos que la fórmula es que comienza con un Estado ausente. Sí, disminuiría en tanto y en cuanto realmente cumpliese con todos los pasos. O se corre ahí el riesgo de que el Estado tome partido, que en general lo hace por las empresas. Puede tomar partido, sí, también, pero también puede tomar partido. El Estado de todos modos se encuentra con un problema. Nosotros tanto en Fundación Ecoconciencia y ahora en la entidad de Naciones Unidas donde estoy, en CIFAR Argentina, lo que se promueve es un sistema que se llama Sistema de Transparencia Comunitaria. Ajá. Que lo que va a decir es, veamos el conflicto en 3 pasos, veamos una mesa de conflicto que tenga 3 pasos, una mesa de diálogo. El primer paso va a ser que el generador del conflicto desde el punto de vista de la compañía, la empresa, pueda mitigar los miedos de la población. Entonces va a haber una investigación sobre cuáles son los miedos, pero también sobre cuáles son los intereses, tanto explícitos como implícitos de los activistas. No todos los activistas son genuinos, muchos tienen otro tipo de intereses que pueden ser políticos como pueden ser económicos, no pueden ser extorsivos también. O sea, no todos es tanto como uno puede imaginar. Una vez con eso se hace un debate sobre la mitigación del miedo. Una segunda etapa va a ser un debate sobre la negociación de beneficios. ¿Qué nos va a quedar como sociedad? ¿Qué nos va a quedar a nosotros como pueblo local? Porque muchas veces se lleva la renta se la lleva Nación, pero a mi pueblo no me cambia la vida. ¿No viste que dice, acá se llevaron todo, pero a nosotros seguimos sin laburo? O sea, ese tipo de cosas. ¿Qué nos queda a nosotros como pueblo local, concretamente? ¿Cómo vamos a vivir con esta compañía? Y el tercer paso es cómo vamos a monitorear los compromisos que firmamos ahora. Porque ¿cuál es la peor de las condiciones? Donde vos terminaste, acordaste todo y después no cumplís. Obviamente. Entonces, la falta de credibilidad se da ahí, pero tremendamente. Cuando vos vas a una localidad que está con mucha indignación,
emocionalmente está en estado de furia. Una persona en estado de furia tiene ganas de matar al otro, obviamente, no de hablar con el otro. Cuando dice, nos sentamos a hablar, no quiere hablar, no puede hablar, es la pregunta. Entonces, primero también hay que trabajar, junto con la investigación, hay que trabajar cómo hacer lo que se llama una conexión emocional con el otro. En esa conexión emocional, como no tenemos telepatía y tenemos que comunicarnos... Escuchar al otro. Escuchar al otro y ahora, entenderlo. Las versiones de dispositivos participativos o de participación que se han dado en los últimos años, que creo que en términos generales son más de mímica que de otra cosa, no atentan precisamente contra eso. Pongo un ejemplo concreto. En la Argentina se estuvo discutiendo durante todo el año 2017 la concreción o no de las 2 represas en el río Santa Cruz, 2 represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz. Se hizo una audiencia pública y la mayor parte, la inmensa mayoría de las opiniones que no eran interesadas, es decir, no eran ni del Estado ni de las empresas, fueron contrarias a esas represas. Sin embargo, las represas seguramente se van a hacer. ¿No hay ahí una especie de paripé, de farsa de la participación? Yo te escucho, decime todo lo que pensás, pero yo después hago lo que yo quiero. Absolutamente, o sea, digamos, la decisión ya está tomada y entonces lo que hace es un simulacro de participación. Eso es el simulacro de participación, que lo que genera es nuevamente desconfianza y lo que también genera es no participación. Claro, porque ¿para qué voy a ir la próxima vez? Claro. Si ya está tomada la decisión. En minutos regresamos con Ambiente y Medio especiales de verano desde la Reserva Ecológica de Buenos Aires, hablando sobre los temas más relevantes del medio ambiente en Argentina.